11 de septiembre de 2001. Un día recordado por la mayor atrocidad terrorista jamás cometida. Unos secuestradores estrellaron 2 aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York. Antes de que acabara el día, el mundo entero se planteaba 2 preguntas. ¿Quién es el responsable? ¿Y cómo es posible que estos 2 edificios se hayan desplomado de esa manera? La primera pregunta hace tiempo que fue respondida, pero la segunda aún sigue en el aire. Construidos para resistir el impacto directo de un avión de pasajeros, ¿es realmente posible que un incendio provocase el derrumbe de 2 de los edificios más sofisticados del mundo? Estoy totalmente horrorizado y no dejo de preguntarme cómo pudo ocurrir algo así. Para muchos el informe oficial no resulta convincente. Y la pregunta ha dado lugar a miles de teorías conspirativas. Muchos arquitectos e ingenieros técnicos y expertos de la construcción han encontrado indicios de una demolición controlada con explosivos. 2 científicos separados por el Atlántico han desarrollado de manera independiente una nueva teoría, basada en pruebas omitidas y que podría conducir a una explicación definitiva. Una explicación que no se basa en la estructura de las torres, sino en la de los propios aviones. Había una bomba en el edificio. Era solo una cuestión de tiempo que explotase provocando el derrumbe de las torres. La evidencia perdida. Las explosiones en las Torres Gemelas. Ahora todo lo que queda de las Torres Gemelas, 2 de los edificios más emblemáticos de Nueva York, son 2 enormes agujeros. De las 2.700 víctimas que hubo, la mayoría no murió cuando se estrellaron los aviones, sino cuando las torres se vinieron abajo. Para muchos neoyorquinos, la Torre de la Libertad es un símbolo de la capacidad de superación de una ciudad que perdió mucho aquel día. Para Bobby Maguire, un bombero de Long Island, tiene un significado muy especial. Entre los 343 bomberos que murieron aquel día, había muchos amigos. También perdí a mi sobrino, que estaba de prácticas. Llevaba menos de 1 año en el puesto y era su primer incendio. Su unidad fue una de las primeras en llegar. Estaba en la Torre Norte cuando se desmoronó. Creo que estaba bastante arriba. Bobby llegó al lugar justo cuando la segunda torre se vino abajo. Era un caos total. Había miles de personas corriendo por todas partes para ponerse a salvo sin saber exactamente dónde ir. Los rumores de que venían más aviones crearon más confusión. Era la primera vez que veía derrumbarse un edificio. Parecía un montón de tortitas. No recuerdo haber estado en una demolición de un edificio y menos de uno de ese tamaño. Los 110 pisos de las torres del World Trade Center estaban diseñadas para resistir el impacto de un avión comercial. Sin embargo, apenas 2 horas después del ataque, ambas se derrumbaron. ¿Cómo es posible que todo fallara tan desastrosamente en las Torres Gemelas en tan poco tiempo? Presionado por la opinión pública, el gobierno de Estados Unidos ordenó al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el NIST, que realizara una investigación que explicase los fallos estructurales de las torres. Analizaron los restos del desastre, ejecutaron cientos de simulaciones por ordenador y llevaron a cabo exhaustivas pruebas de laboratorio. Las conclusiones se publicaron en octubre de 2005. Según el informe, se derrumbaron porque el fuerte impacto de los aviones hizo que el revestimiento ignífugo que rodeaba la estructura de metal de los edificios se desprendiera. Sin la protección contra incendios, la estructura de metal se debilitó y las torres sucumbieron. El edificio no se derrumbó debido al efecto del impacto del avión y al incendio que provocó el combustible en varios pisos. El motivo del derrumbe fue el desprendimiento del revestimiento ignífugo.
El informe del NIST se limitó a explicar lo que había provocado el rápido derrumbe de la estructura de acero en las plantas que recibieron el impacto directo. No indagó en el posterior y dramático derrumbe de las torres. El drama que provocaron los derrumbes incrementó la actividad de los sitios web especializados en conspiraciones. Entre ellos, uno de los sitios web más conocidos y controvertidos es Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S. Su fundador es Richard Gage. Somos un total de 2.200 arquitectos e ingenieros exigiendo una nueva investigación sobre lo que sucedió en el World Trade Center el 11S. A pesar de que sus opiniones resultan ofensivas para muchos, está intentando mejorar su imagen investigando las deficiencias del informe oficial mediante una combinación de pseudociencia y conjeturas. El informe oficial no recoge el testimonio de los cientos de testigos que aseguran haber visto explosiones. Hubo una explosión enorme. Con la tercera explosión el vestíbulo entero se nos vino encima. En total, 118 bomberos del Cuerpo de Nueva York aseguraron oír explosiones justo antes de que las torres se derrumbasen. Sin embargo, su testimonio no está incluido en el informe oficial. Los testimonios de las explosiones no se hicieron públicos hasta agosto de 2005. El ayuntamiento los había retenido, pero el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York obligó a que se publicaran. Gage está convencido de que estos testimonios no se retuvieron por casualidad, sino que se encubre algo más. Afirma que las explosiones demuestran que antes de que los aviones se estrellaran contra las torres, se habían colocado bombas en el interior para asegurarse de que los edificios se derrumbaban. Muchos arquitectos e ingenieros técnicos y expertos de la construcción han encontrado pruebas de una demolición controlada con explosivos. Para quienes respaldan la teoría de la conspiración, la demolición controlada es la única explicación posible de que las torres se derrumbasen. Lo que sucedió en el World Trade Center fueron unas explosiones devastadoras, grabadas por los primeros equipos de rescate que llegaron a los edificios y que en 12 segundos destruyeron completamente la estructura de acero del edificio. Las afirmaciones de Gage implican un nivel de conspiración muy elevado. Desde el ataque terrorista de 1993, los edificios del World Trade Center eran de los más seguros de Nueva York. Si Gage está en lo cierto, habría sido necesario introducir los explosivos en ambas torres y hacerlos detonar exactamente en el momento adecuado. Para muchas de las víctimas del desastre, acusar al gobierno de estar implicado en algo así resulta muy ofensivo. Todos conocemos las teorías de la conspiración y la verdad, no conozco un solo bombero que preste oídos a algo así. Creo que alguien que piensa que nuestro gobierno podría hacer algo así no anda bien de la cabeza. No lo creo para nada. Todos sabemos quién lo hizo y por qué. Para el Dr. Frank Greening, un químico con más de 20 años de experiencia en investigación nuclear, la teoría de la conspiración del gobierno nunca ha sido una opción. Aunque también es cierto que había muchos aspectos de la investigación oficial que no le cuadraban. Y hasta que no haya una explicación convincente, siempre habrá quien elabore teorías conspirativas. Su extraordinario descubrimiento no solo respondía a las extravagantes afirmaciones de las teorías conspirativas, también cambiaría radicalmente la visión que tenemos de este desastre. El informe oficial del gobierno sobre la tragedia de las Torres Gemelas solo indagaba en lo sucedido en las plantas que recibieron el impacto inicial, dejando de lado el derrumbe posterior. Esto dejó la puerta abierta a los teóricos de la conspiración que afirman que las torres se desmoronaron debido a un plan de demolición controlado por el gobierno. Al Dr. Frank Greening también le sorprendió que las torres se derrumbaran tan rápidamente. Como muchas otras personas, pude verlo todo en directo. Y, por supuesto, vi el derrumbe de la segunda torre, la sección superior aplastando a la inferior. Poco después, pasó lo mismo con la Torre Norte y me quedé estupefacto, horrorizado, preguntándome cómo es posible. Decidió calcular si las torres
podrían haberse derrumbado por su propio peso, sin necesidad de explosivos. Lo primero era aclarar si las torres podían derrumbarse como lo hicieron, o si era necesaria la ayuda de explosivos, como sugieren algunos. Me puse a investigar muy en serio el 11S y decidí que quería aplicar la física al estudio de este problema. Elaboré un programa informático basado en la transferencia de los momentos de fuerza para investigar los impactos en cada planta. La teoría de la transferencia de los momentos de fuerza de Greening calcula el peso del edificio por encima de las plantas del impacto inicial. Descubrió que si una de las plantas caía, el peso de las plantas superiores podrían hacer que las plantas inferiores también cayeran. Ejecuté el programa y vi que efectivamente los edificios se vendrían abajo. Lo más interesante fue que el programa predijo el tiempo que tardarían en derrumbarse. La torre norte y el pequeño bloque situado encima de la zona del impacto cayó en 13 segundos. Sin embargo, la torre sur, que tenía más pisos encima de la zona de impacto, solo tardó 11 segundos. Una vez que los edificios empezaron a desmoronarse, no había forma de detener aquello. Era una fuerza imparable. La masa del bloque superior de la torre norte era la misma que la del Titanic, alrededor de 38.000 toneladas. En 2008, una revista de ingeniería mecánica publicó su trabajo. Sus conclusiones pusieron fin a la idea de las explosiones controladas. Sin embargo, su investigación hizo que se cuestionaran aspectos fundamentales del informe oficial. Las torres estaban envueltas en llamas. Luego, los dos fuegos se mitigaron. Y de pronto, la torre norte y la torre sur se desmoronaron sin más. La cuestión es ¿por qué? ¿Cómo empezó todo? Aunque desmintió las ideas conspirativas sobre la demolición controlada, aún está en el aire la inquietante cuestión de las explosiones que oyeron los bomberos justo antes del derrumbe. Una de las cosas que más le preocupa es la conclusión de que el fuego fuese capaz de debilitar una cantidad de vigas estructurales de acero suficiente como para desencadenar el derrumbe. Por todo el mundo hay rascacielos gigantes que destacan en la silueta de las ciudades. Estos edificios, el culmen del diseño y la ingeniería, están pensados para durar mucho tiempo, y al igual que las Torres Gemelas, la clave de su fortaleza es que se construyen en torno a un sólido esqueleto de acero. La ingeniera estructural Roma Grual participó en la construcción del rascacielos más alto de Europa, el edificio SAR de Londres. La estructura de las Torres Gemelas constaba de dos tubos, uno dentro de otro. El tubo interior se denominaba el núcleo y dentro había columnas de acero. El tubo exterior también disponía de columnas de acero verticales. Las vigas horizontales que lo rodeaban formaban un entramado con estas columnas que daba estabilidad al conjunto. Este entramado de tubos garantiza que las torres podían fácilmente aguantar el impacto inicial. Cuando el avión chocó contra el edificio se rompieron varias columnas y vigas. No obstante, el peso que recayó sobre el entramado en realidad podía redistribuirse de otra manera gracias a este sistema de entramado de tubos, por lo que en sí mismo el impacto no debería haber provocado el derrumbe del edificio. Los edificios consiguieron superar el choque de los aviones, redistribuyendo el peso de las plantas superiores en torno a la estructura afectada. Pero se derrumbaron, uno tras 56 minutos y el otro a los 102. Algo provocó que las columnas estructurales de acero se vinieran abajo. El informe oficial explicaba que la temperatura del fuego era lo suficientemente elevada como para que el acero perdiera solidez y viera comprometida su integridad, lo que en última instancia hizo que los edificios se derrumbasen. Antes del 11S, ningún rascacielos se había derrumbado debido a un incendio. El movimiento por la verdad del 11S, fundado por Richard Gage, no se creyó que el fuego debilitara la estructura de acero. La estructura perimetral exterior de las torres conformaba su núcleo y era enorme. 47 columnas de 132 por 56 centímetros de puro acero. No hay pruebas de que la temperatura
afectar a la estructura de acero, ni siquiera de que pudiese debilitarla. Para los más escépticos, el fuego no fue tan intenso, sino más bien un tanto disperso. Argumentan que el calor que llegó a las columnas no era suficiente y, por lo tanto, no es posible que el fuego debilitara el acero. El acero se ha utilizado en la construcción durante más de 100 años. Sin él, la construcción de los rascacielos que pueblan las ciudades hubiese resultado imposible. El acero, una aleación de hierro y carbón creada por el ser humano, ofrece una fuerza y una flexibilidad incomparables. Fabricado para resistir el fuego, el acero conserva su fuerza a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo. Existen rascacielos repartidos por todo el mundo que siguen en pie después de haber sufrido incendios devastadores. Entonces, ¿qué hizo que la estructura de acero de las Torres Gemelas se viniera abajo? Los secuestradores del 11S optaron por vuelos de larga distancia porque los depósitos de combustible se llenan al máximo, 38.000 litros. Aún así, la mayor parte del combustible ardió en cuestión de segundos y en unos minutos no quedaba nada. Después, los fuegos se alimentaban únicamente del contenido de las oficinas. En el edificio había mucho de lo que los ingenieros denominan carga de fuego. El fuego podía haberse alimentado con materiales como la madera que recubría las plantas, los muebles y cosas así. Así que incluso después de que el combustible ardiera, aún había material suficiente para que el fuego siguiese vivo. ¿Era la temperatura del fuego tan alta como para debilitar el acero tan rápidamente y hacer que las torres se derrumbasen? En el informe oficial se explica que cuando el acero se calienta por encima de los 600 grados centígrados, su resistencia empieza a disminuir considerablemente. La cuestión fundamental es ¿cuánto tarda? Puede que el fuego se iniciara enseguida, pero sin duda tardó un poco más en llegar hasta el acero. Hay un lapso de tiempo entre una cosa y otra. La duración de ese lapso de tiempo depende en gran medida de lo protegido que esté el acero. Las vigas estructurales de acero de las torres estaban tratadas con un spray ignífugo que sin duda protegió al acero del fuego. En la investigación oficial se recrearon las condiciones dentro del edificio en llamas para comprobar el efecto del fuego en el acero tratado. Las conclusiones resultaron sorprendentes. Durante la investigación se realizaron una serie de experimentos para averiguar con qué rapidez se alcanza esa temperatura crítica en la que el acero pierde solidez. Esto se llevó a cabo con acero tratado con el spray ignífugo y el resultado fue de más de 10 horas. Sin embargo, las dos torres se derrumbaron en menos de 2 horas, mucho antes de lo que deberían. Para explicar esta discrepancia, el NIST repitió las pruebas eliminando el spray ignífugo. Cuando se repitió el experimento con un acero sin ninguna protección, el tiempo se redujo a apenas 13 minutos. Las conclusiones del informe elaborado por el NIST han originado una gran polémica. En ellas se afirmaba que a medida que las columnas iban cediendo, también perdieron la protección contra el fuego. Pero, ¿cómo? En el informe se supone que la protección se desprendió con el choque inicial del avión. Las conclusiones del informe oficial dependen de esta importante suposición. Sin ella no hay forma de explicar cómo pudo venirse abajo la estructura de acero. Los hallazgos del informe oficial realmente se basan en si el acero estaba o no protegido y en si la protección ignífuga se había o no desprendido como resultado de los impactos. Numerosos expertos del sector no creen que se desprendiera la protección ignífuga, cuestionando seriamente las conclusiones del informe oficial. Si la protección ignífuga no se desprendió, el informe del NIST no incluye ninguna otra explicación sobre el hecho que desencadenó el derrumbe que provocó la muerte de miles de personas. El químico nuclear Dr. Frank Greening estaba escudriñando el informe de 10.000 páginas en busca de pistas que indicaran una respuesta alternativa, cuando un fragmento llamó su atención.
Según el informe, justo 7 minutos antes de que la Torre Sur se desmoronara, empezó a salir humo y polvo de varios puntos, y un líquido brillante empezó a derramarse desde una de las plantas que sufrió el impacto. En estas imágenes de vídeo puede verse claramente ese líquido. Uno de los vídeos más interesantes y sobre el que más se ha hablado en relación al derrumbe de las Torres Gemelas es este vídeo de la Torre Sur, donde se ve, justo antes de que se derrumbase, un chorro dorado de lo que parece metal derretido derramándose desde una de las ventanas. En el informe oficial se concluía que el metal fundido no tenía nada que ver con el derrumbe. Pero para Frank Greening resulta muy significativa. Es la evidencia perdida que había estado buscando. Adopté la perspectiva de un químico. La clave está en la química. Puede que la razón por la que el NIST no tuvo en cuenta el papel de la química en todo esto es porque, básicamente, no son químicos. Frank sospechaba que el metal que caía desde la ventana tiene un punto de fusión mucho más bajo que el acero. Un metal que estaba presente en grandes cantidades en el edificio y que se utiliza habitualmente en la construcción de los aviones. Aluminio. El hecho de que las partes de aluminio del avión no se incluyeran en las pruebas de fuego realizadas en la investigación oficial aumentó su desconfianza. Realizaron muchas pruebas con oficinas en llamas, y esto fue un grave error. Hasta que no se repitan las pruebas con un avión dentro de la oficina, sus resultados no son relevantes. ¿Es posible que la presencia de aluminio fuese el desencadenante que acabó con el colapso de los edificios? Frank compartió su preocupación publicando un artículo en Internet. Mientras, al otro lado del Atlántico, otro científico había detectado el mismo fallo en el informe oficial. Christian Simensen es un veterano metalúrgico de SINTEF, uno de los laboratorios de investigación más importantes de Europa especializado en ciencia de la materia. Es uno de los mayores expertos del mundo en metales. Y también publicó un artículo en una revista de ingeniería que coincidía con el de Fran en su preocupación por el poco tiempo que tardaron en desmoronarse las estructuras de acero. Cuando leí las 300 páginas del informe, solo había información sobre el edificio y cómo éste se recalentó y empezó a desmoronarse. Nunca me lo creí porque 1 hora no es tiempo suficiente para que el acero se caliente. Tarda mucho más. Ambos científicos, trabajando de manera independiente, habían llegado a la misma conclusión. El informe oficial se concentraba en las barras de acero, pero el elemento que faltaba era el avión. Básicamente, lo que no se tuvo en cuenta es que había un avión enorme dentro del edificio. En el informe oficial se da por hecho que los aviones se desintegraron con el impacto y que los restos se esparcieron por todo el edificio. Los restos del avión nunca se incluyeron en ninguna de las pruebas realizadas con el fuego. Los expertos del sector aeronáutico también cuestionan esta decisión. Resulta sorprendente que no incluyeran nada que tuviera que ver con el avión en sus cálculos sobre el comportamiento del fuego. El doctor Guy Gratton es un experto ingeniero aeronáutico. Tras estudiar detenidamente el informe oficial, niega la idea de que el avión se desintegrara. Cuando el avión penetró en la torre, puede que chocara contra la estructura de metal y hormigón, desintegrándola en trozos muy pequeños que cayeron por las plantas del edificio. Gratton cree que durante el impacto, cuando el avión se partió al chocar contra la columna de acero, cayeron trozos de metal muy grandes en el centro del edificio. Al excluir el avión de sus cálculos, el informe oficial ha pasado por alto pruebas que podrían ser determinantes. Si la temperatura dentro del edificio hubiese sido tan alta como para derretir los restos del avión, el resultado habría sido catastrófico. Porque en determinadas condiciones,
El aluminio puede ser una de las sustancias más explosivas del planeta. Dos reconocidos científicos que han trabajado de manera independiente, Frank Greening y Christian Simensen, cuestionan el informe oficial sobre el derrumbe de las Torres Gemelas el 11S. Ambos creen que el informe no está completo porque no se ha tenido en cuenta la presencia de los restos de la nave. La presencia de restos del avión en el fuego podría ser la respuesta a las muchas e importantes preguntas sin respuesta, como las explosiones justo antes del derrumbe. Fran y Christian creen que el aluminio es la clave que explica los testimonios de los testigos. Cuando me informé sobre el avión, supe que se construyó con 30 toneladas de aluminio, una cantidad muy similar de acero, un poco de carbonita y otros materiales, pero las partes más grandes eran de aluminio. El aluminio es el metal que más abunda en el planeta. Más suave, ligero y flexible que el hierro y el acero, es el material ideal para construir aviones. Para las partes más grandes de un avión, el fuselaje y las alas, lo que hace falta es poder construir formas muy complejas y grandes. Así que lo que más se utiliza son aleaciones de aluminio. Esta es una estructura típica de un avión. Tiene esta capa de varios milímetros de espesor y que protege de la diferencia de presión a gran altitud. También resiste las curvaturas y el peso total de toda esta estructura. Este metal increíblemente flexible y versátil resulta muy seguro en condiciones normales. Pero en circunstancias extremas, el aluminio puede resultar tremendamente volátil. Christian se dirige a una planta de reciclaje de aluminio cerca de Oslo. Hace tiempo que en las plantas de aluminio se conocen lo peligroso que puede ser este metal. Después de los accidentes que hubo a principios de los años 70 con el aluminio, la gente se dio cuenta de que, en determinadas circunstancias, el aluminio era un metal peligroso. Una de esas circunstancias es cuando se funde el aluminio, un peligro que estos trabajadores conocen de primera mano. Hubo una explosión hace 15 años bastante grave, pero hubo suerte y nadie salió herido. El aluminio fundido es seguro salvo que entre en contacto con una de las sustancias más frecuentes en el planeta. Entonces se produce una reacción exotérmica explosiva. Esa sustancia es el agua. Cuando el agua entra en contacto con el aluminio, las moléculas de agua vuelven a combinarse formando óxido de aluminio e hidrógeno, liberando una explosiva cantidad de energía. Si hubiese agua dentro de un recipiente cerrado y se juntase con aluminio líquido en un alto horno, se produciría una gran explosión. En 2007, esta fábrica de aluminio de Manchester, Georgia, fue parcialmente destruida cuando cayó agua en el proceso de fundición. Parece ser que había mucha humedad dentro. Solo oí una gran explosión, no sé qué fue. Nunca había oído algo así antes y espero no volver a oírlo nunca más. Por desgracia, no son hechos aislados. Cualquier metalúrgico que trabaje con aluminio sabe que desde 1980 se han producido 250 explosiones en altos hornos. Puede que la peor explosión fuese la de Shandong. En 2007 murieron 16 personas, 61 resultaron heridas y no quedó nada de la fábrica. Comparado con el TNT, el aluminio fundido es 3 veces más explosivo. Cada uno de estos lingotes contiene la misma energía explosiva potencial que 22 kilos de dinamita. Frank y Christian creen que hay un vínculo directo entre las propiedades explosivas del aluminio fundido y el derrumbe de las Torres Gemelas.
Los aviones tenían un peso aproximado de unas 100 toneladas, de las que 30 eran aluminio, y estaban repartidas por todo el avión, en el exterior, en el interior, en las alas, en las ruedas. Por todas partes había piezas construidas con aluminio. La nueva teoría afirma que después de los impactos, unas 30 toneladas de aluminio se desparramaron por las plantas en llamas de las torres. Y que una vez derretidas, tenían una capacidad explosiva equivalente a 90 toneladas de TNT. Detrás de esa pared estaba el fuselaje de un Boeing 767 que tenía unas 30 toneladas de aluminio. Creo que empezó a derretirse y acabó derramándose fuera del edificio. Frank y Christian están convencidos de que el aluminio fundido podía derribar las Torres Gemelas. Había una bomba en el edificio, una que no había sido fabricada por una persona, resultado de una combinación de todos los materiales que estaban ardiendo. Era cuestión de tiempo que explotara, provocando el derrumbe de las torres. Esta teoría explicaría varias de las cuestiones que el informe oficial deja sin responder. Los charcos de aluminio fundido explicarían las explosiones que escucharon 118 bomberos. Sin duda, el fuego activo en el edificio desprendía suficiente calor como para derretir el avión de aluminio. Según el informe oficial, 15 minutos después del impacto, alrededor de un 40% del fuego ardía a más de 700 grados centígrados. La aleación más utilizada en el Boeing 767 era 2024 y su punto de fusión es de unos 550 grados centígrados, inferior al del aluminio puro. En el vídeo, el metal que se derrama es de un amarillo brillante. Para que el aluminio adquiera ese color, tiene que calentarse a más de 1000 grados centígrados. Empecé a preguntarme si haría el calor suficiente como para que se volviese de ese amarillo brillante. Tendría que ser aluminio a mucha temperatura. ¿Es posible que el fuego dentro de las torres alcanzara la intensidad suficiente como para que el aluminio se volviese amarillo brillante? El metalúrgico Christian cree que en los pisos incendiados de las torres podían darse las mismas condiciones que dentro de la fundición Eina, a las afueras de Oslo. Por mi experiencia en plantas de fundición, con metales fundidos y quemadores, creo que algo así tuvo que suceder en las Torres Gemelas. En esta planta de fundición de aluminio se tarda 30 minutos en fundir 15 toneladas de aluminio. Este metal está dentro de un horno perfectamente diseñado para intensificar la temperatura. En este horno hay un quemador que calienta el aluminio y que está rodeado de material aislante. Christian cree que los escombros del edificio actuaron como aislante, creando las mismas condiciones que dentro del horno de fundición, contribuyendo a que la temperatura del metal alcanzara los 1000 grados. Es muy parecido a lo que ocurrió en Nueva York. Hay unos quemadores en el centro con todo el aluminio procedente de la nave y alrededor unos 10 centímetros de material aislante que son los escombros. El informe oficial respalda esta teoría al señalar que en determinadas zonas la temperatura alcanzó los 900 grados centígrados. Christian sospecha que después del impacto con la torre, los restos del avión cayeron al centro del edificio. En su recorrido, el avión fue arrastrando escombros, sobre todo placas de escayola de los muros interiores y las paredes. La escayola actuó como el aislante utilizado en las fundiciones industriales, produciendo el calor necesario para crear el metal fundido amarillo brillante que se veía caer edificio abajo. Y si había aluminio fundido derramándose por el exterior del edificio, también estaría cayendo por las grietas de los pisos inferiores afectados por el impacto. El único ingrediente que faltaba en ese momento para que se produjese una explosión colosal era el agua. ¿Pero había agua suficiente en las dos torres gemelas como para provocar la reacción del aluminio fundido y derribar las torres? Contaban con aspersores en todas las salas, así que los aspersores se pusieron en marcha en las salas que no habían sufrido desperfectos.
El interior de las Torres Gemelas fue rociado con 113.000 litros de agua. El sistema de aspersión estaba diseñado para que en caso de incendio se bombearan cientos de litros en las plantas en llamas. ¿Es posible que el mismo sistema que se diseñó para evitar un desastre acabase provocándolo? Según el informe oficial, el sistema de aspersión de las plantas que recibieron el impacto del avión quedaron inutilizados. Sin embargo, los testigos declararon que en los pisos inferiores el sistema de aspersión estaba vertiendo litros y litros de agua. Como señala Frank, el sistema de aspersión no era la única fuente de agua disponible. Había agua en los baños, en las cocinas, había agua embotellada y máquinas de Coca-Cola que se habían roto. Había mucha agua. Pero el agua no era el único peligro. Existen otras sustancias que contienen componentes del agua, oxígeno e hidrógeno, y que también reaccionan con el aluminio fundido. La cal, el óxido de hierro y el yeso, y todas ellas estaban muy presentes dentro de los edificios. Esos son precisamente los elementos que estaban presentes en el World Trade Center. El yeso se utiliza para los paneles de las paredes y las placas de escayola, y el edificio estaba repleto de esos paneles. Había óxido de hierro en las vigas de acero y mucho hormigón. Las dos torres estaban repletas de distintos tipos de reactivos. Todos o cualquiera de ellos podría haber desencadenado la mayor explosión de aluminio fundido de la historia. Christian y Frank creen tener la respuesta al derrumbe de las torres. Una respuesta que explica tanto el metal fundido que caía por el edificio como las explosiones que oyeron los testigos momentos antes del derrumbe. Su teoría es la siguiente. Al estrellarse contra la estructura de acero de las torres, el avión se partió en grandes trozos. Dentro de las plantas incendiadas, los escombros se acumularon formando un aislante alrededor de los restos del avión. En menos de una hora, el fuego alcanzó una temperatura de 1000 grados similar a la de los hornos de fundición. 700 grados por encima de su punto de fusión, el aluminio no solo se funde, sino que además fluye como el agua. El metal fundido empezó a derramarse hacia abajo por las grietas y huecos provocados por el impacto, yendo a parar a los charcos de agua que el sistema de aspersión había formado en las plantas inferiores. El aluminio fundido reaccionó al entrar en contacto con el agua y se produjo una explosión enorme. Fue como si explotara una bomba. Era inevitable que el edificio se derrumbara. Si Frank y Christian están en lo cierto, el aluminio sería la causa de la explosión que oyeron los bomberos y la razón por la que los edificios se vinieron abajo tan rápidamente. Lo único que les falta son las pruebas físicas que están enterradas bajo los edificios. El químico nuclear Frank Greening y el metalúrgico Christian Simensen creen que al no tener en cuenta las propiedades explosivas del fuselaje del avión dentro de las torres en llamas, el informe oficial pasó por alto la verdadera causa del derrumbe. Uno de los materiales más explosivos del planeta, el aluminio fundido. Pero para que se produzca la reacción explosiva hace falta agua y en las plantas por debajo del incendio había agua en abundancia. Hasta ahora, Frank y Christian han colaborado a distancia. Se encontrarán por primera vez en el acto conmemorativo en recuerdo de los bomberos que perdieron la vida el 11S. Las vistas son increíbles. Sí que lo son. Este tenía más o menos mi edad. Yo nací en 1947. Lo que más me sorprende de lo que pasó con las Torres Gemelas es cómo todos estos factores acabaron coincidiendo y teniendo unas consecuencias devastadoras. Había aluminio que acabó derritiéndose. Había agua, que fue el catalizador. Había óxido de hierro, yeso, trozos de hormigón. Esos son los factores clave de la fatídica explosión.
La mayoría de los escombros se esparcieron por el campo. Lo que queda está en manos de la Autoridad Portuaria de Nueva York. Si se produjo una explosión por aluminio, debe haber restos de óxido de aluminio entre los escombros. El programa intentó ponerse en contacto con la autoridad portuaria para buscar fragmentos significativos de la aleación, pero se nos denegó el acceso a cualquier material procedente de ese lugar. Frank y Christian confían en que algún día puedan probar su teoría, pero hasta que la autoridad portuaria no permita el acceso a los escombros, no se sabrá la verdad oculta tras el derrumbe de las Torres Gemelas. El programa también intentó ponerse en contacto con el NIST para comentar con ellos la teoría de Frank y Christian. El NIST defendió sus análisis y conclusiones según los cuales el avión se desintegró en el impacto. Cualquier resto de aluminio fundido, afirman, se habría filtrado hacia abajo resolidificándose rápidamente. En el momento del derrumbe no había aluminio líquido que pudiera entrar en contacto con el agua y provocar una reacción. Frank está decepcionado con la respuesta del NIST. En el vídeo se ve claramente cómo cae metal fundido de la Torre Sur justo antes de que se derrumbase. Justo detrás de ese muro está el avión, en medio de un fuego con una temperatura extremadamente alta. Sin duda, hay calor más que suficiente como para derretir el aluminio. Su respuesta no solo contradice las pruebas visuales, también contradice las conclusiones del propio informe. En un párrafo que resulta crucial, afirman que lo más probable es que el metal fundido que salía del edificio 7 minutos antes de que se derrumbase fuese aluminio fundido. Estoy de acuerdo con el NIST en que lo más seguro es que fuera aluminio fundido. Lo interesante es que el NIST solo indica que estaba allí y no va más allá. Yo afirmo que es extremadamente significativo. Frank cree que el no haber investigado el papel que desempeñó el aluminio fundido en el derrumbe de las torres es un fallo crítico del informe. Un fallo que deja abierta la puerta a todo tipo de teorías conspirativas. Las múltiples explosiones que se escucharon justo antes de que se derrumbaran las torres solo pueden explicarse aceptando la presencia de aluminio fundido. Hubo una explosión enorme. Con la tercera explosión, el vestíbulo entero se nos vino encima. Aquel tipo seguía atrapado y no pudimos ayudarle. Mientras no se identifiquen y analicen los restos del avión, Frank y Christian creen que las teorías conspirativas no finalizarán. Faltan por encontrar 60 toneladas de avión. Sin eso, es imposible encontrar la respuesta a lo que provocó el derrumbe de las torres. Aquellos que perdieron amigos y familiares se merecen saber qué pasó realmente. Entre los 343 bomberos que murieron aquel día, más de 40 eran buenos amigos. Uno de ellos, mi sobrino. Creo que estaría muy bien que investigaran lo que pasó realmente y qué provocó el derrumbe. Sobre todo si así se les puede callar la boca a los idiotas que creen en teorías conspirativas.